Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan desde esta primer minuto de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Bienvenidos a esta su casa. Para quienes, yo repito esto cada 8 días, pero para quienes están nuevos, siempre será una bienvenida. Mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas, soy gerente de conocimiento de Zona Segura y desde Zona Segura, a partir de marzo del 2020, cuando un virus nos atacó y dejó a nuestra economía y a nuestras vidas en jaque, y en Zona Segura decidimos abrir este espacio, esta comunidad de conocimiento que aún después de 2 años de ese evento sigue fortaleciéndose a través de estos encuentros cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde, que hemos llamado con mucho cariño conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Esta serie de encuentros que están, de una vez les cuento, están grabadas y posteadas en el blog de nuestra página web en www.zonasegura.com.co. Es un espacio en donde nos reunimos y personas que llevamos a nuestras cuestas y en nuestras manos la responsabilidad de gestionar el riesgo, de trabajar temas de continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de entorno, gestión, sistemas de gestión, administración de las organizaciones, auditoría, control, porque hablamos de todos esos temas en este espacio. Hoy, muy contentos después de este receso que en Colombia nos tuvo durante 3 puentes seguidos consecutivos, hemos reiniciado esta serie que dentro de conversatorios que llamamos análisis de perspectivas para la gestión de riesgo. Y nos hemos impuesto esta tarea porque hemos encontrado durante todos nuestros 19 años de existencia de la compañía que cuando llegamos a una organización a hacer consultoría nos encontramos con situaciones como que la gestión de riesgos se traduce en tener una matriz de riesgos. Pero ahora nos hemos puesto la tarea de romper esa barrera de la matriz y pasarla hacia adelante para que trabajemos temas de controles, temas de cómo hacer tratamientos de riesgo, de cómo hacer auditoría. Pero en este mes de julio y este mes de agosto vamos a trabajar una serie dentro de la serie de conversaciones que se va a llamar análisis de perspectivas para la gestión de riesgos, entendiendo que nadie nos enseña a hacer análisis de contexto y que es importante entender las diferentes variables de contexto político, económico, social, ambiental, legal, tecnológico, de seguridad, de grupos de interés que concurren en todos los modelos de gestión de riesgos de una organización. Entonces, nos dimos a la tarea de empezar esta serie en donde cada jueves de aquí en adelante hasta el 25 de agosto vamos a hablar sobre cada uno de estos temas. Hoy nos acompaña un gran amigo de la casa, quien respetamos y queremos y apreciamos mucho, nada más y nada menos que el economista, director de investigaciones económicas de la Federación de Aseguradores de Colombia, FASECOLDA, el doctor Hernán Avendaño Cruz, para que hablemos sobre economía y contexto económico y gestión de riesgos. Es un tema muy amplio, por cierto, que pues no podríamos evacuar completamente en 1 hora y media, pero como esta es una metodología de conversación, entonces aquí la idea es que ustedes, Andrés Felipe Trejo, Andrés Ruiz, Claudia Ríos, Claudia Janet Ríos, Daniel Torres, Ever Eduardo Escobar, Ever Eduardo, mucho placer volverte a ver por acá. Gloria, Gianluca, Jorge Alberto Acosta, Jorge Mario Bustamante, Juan Carlos Jaramillo, Lorena, Luis Fernando Rodríguez, nuevamente bienvenido Luis Fernando, Luis Cachaites, que nos sigue desde Lima, Perú, Marina Endicoplas y otras personas que se irán conectando.
Este espacio es para que inicialmente yo le hago una pregunta a Hernán. Hernán empieza su explicación sobre los diversos temas, pero la idea es que ustedes puedan hacerle preguntas a Hernán sobre los temas que vamos abordando. Para eso está el chat que está arriba o la manito que en donde está en el menú reacciones pueden levantar la mano y en cualquier momento de la conversación pueden entrar a conversar con Hernán. Entonces, nada, no más. Yo creo que Hernán te voy a poner en primer plano. Y Hernán, bienvenido nuevamente a esta tu casa. Muchas gracias, Carlos, y muy complacido de estar nuevamente aquí en la palestra. Y pues con mucha gente ya conocida aquí, ya es un buen círculo de personas en este conversatorio que coincidimos en muchas ocasiones. Hernán, pues mucha gente está, digamos que estamos viviendo épocas de múltiples tendencias, situaciones, coyunturas en el mundo que finalmente nos afectan en el día a día. Estamos todos los días escuchando términos como crecimiento, como recesión, como Producto Interno Bruto, como balanzas de pago, como cesación de pagos, como recesión, en fin, todo esto que se vuelve un común en los términos, en los medios de comunicación, pero que finalmente cada una de esas cosas es un universo para entender. Eh, yo quisiera empezar haciéndote la pregunta que nos vamos a hacer de aquí en adelante con cada uno de nuestros invitados. ¿Por qué la economía hace parte de un análisis de contexto? Parece una pregunta muy sencilla o muy obvia, pero no necesariamente. ¿Por qué la economía hace parte de un análisis de contexto? Pues, Carlos, yo creo que es un elemento que siempre ha estado presente allí y ha estado eh, afectando a las empresas. Primero que todo, las empresas no son islas, las empresas están insertadas en una sociedad y esa sociedad tiene unas dimensiones económicas que afectan a la empresa. Las empresas también pueden afectar a un mercado, pero la economía afecta a las empresas. Pensemos un poquito en la situación que estamos viviendo actualmente. El precio de los combustibles a nivel internacional está disparado. Eh, nosotros tenemos un precio que se ha mantenido relativamente estable aquí en el mercado interno. Pensemos como empresarios, si la gasolina en vez de estar a 9.900 pesos que tenemos ahorita, se cerrara el gap que hay con respecto al precio internacional, que se calcula en más de 11.000 pesos. ¿Qué pasaría si el galón de gasolina en vez de costar 9.900 costara 20.000 pesos? ¿Cuál sería el impacto en cada empresa? Ese sería un impacto que afectaría absolutamente a todas las empresas de la economía, no solamente a las empresas, sino también a las personas, como personas naturales. Entonces esto muestra la importancia de entender un poco ese contexto, entender un poco ese entorno, que siempre ha estado ahí, pero que como tú lo decías, en un mundo globalizado, pues cada vez es más evidente, sobre todo porque las cosas cambian mucho más rápido. Estamos llenos de cosas, de noticias nuevas, de cosas imprevistas que van surgiendo en el día a día y ante el cual los empresarios tienen que tomar decisiones y reaccionar. Y si no se tienen en cuenta ese tipo de variables, lo que pasa pues es que simplemente las variables siguen actuando y cuando menos se da cuenta un empresario puede estar en problemas por culpa de no haber previsto o no haber analizado ese contexto. Entonces me parece que nos da una panorámica a través de un ejemplo muy sencillo, nos da un ejemplo claro de por qué el contexto es un elemento que habría que tener más en cuenta. Eh, Hablábamos ahora y lo veíamos en el video, que de todos modos, todo esto que nos ha sucedido en los últimos 2 años nos ha demostrado tener una interconexión
unos vasos comunicantes de todas las economías y de todas las administraciones públicas y de todas las políticas económicas de los diferentes países o las diferentes entidades que participan en el concierto de lo financiero en el mundo. Y una cosa habla el Banco Mundial y otra cosa dice el Banco Interamericano de Desarrollo y otra cosa dice el Fondo Monetario Internacional y otra cosa dice la CEPAL y vamos entendiendo la OECD, todas estas organizaciones que terminan opinando y diciendo, las calificadoras de riesgos también, opinando y diciendo cosas que nos van llenando de ruido en el pensamiento y tienden a terminar de confundir esta situación. Un gestor de riesgos debe ver la economía sin apasionamientos, porque se nos exige tener objetividad. Eso lo hemos dicho ya varias veces aquí y nunca cansaremos de decirlo. Pero la economía no es solo para expertos, Hernán. Hay quien dice que los economistas dedican el 20% de su tiempo a pronosticar el futuro y el 80% a explicar el pasado y por qué fallaron sus predicciones. Cuando estábamos conversando contigo, hablábamos sobre la pulsión, preparando esta conversación, la pulsión entre incertidumbre y certidumbre. Sí, pues mira, para lo que has dicho inicialmente, voy a partir de recordar un libro que me fue muy útil por mucho tiempo, además lo utilicé mucho en clases que di justamente de análisis de entorno económico. Es un libro de un economista que se llamaba John Kenneth Galbraith, él ya murió, y se llama Una introducción a la economía, una guía para todos o casi. Y está desarrollado bajo un esquema de preguntas y respuestas porque lo entrevista una periodista francesa, Nicole Salinger. Y en alguna parte la periodista le pregunta, ¿por qué la economía es importante para mí? Pues, o sea, hasta ahora la cosa era como de que la economía es de técnicos y eso es de por allá de gurús, de gente iniciada. Y entonces él le contesta una frase que cuando la leí la primera vez dije, esto es mucha prepotencia la de los economistas, porque le dijo, entender la economía es entender buena parte de nuestras vidas. Eso suena un poquito chocante, un poquito prepotente, ¿no? Pero luego, arregló seguido, le explica a él lo siguiente. La mayoría de nosotros pasamos el tiempo considerando la relación entre el dinero que ganamos y el dinero que necesitamos. Es decir, nos da una dimensión microeconómica. Todos los días nosotros estamos pensando en economía, aun cuando no lo sepamos. Cuando yo estoy pensando cómo voy a financiar mis vacaciones o cómo voy a financiar la educación de mi hijo o o si tengo dinero suficiente para echarle gasolina al carro o para transportarme a la oficina, estoy pensando en términos de economía. Y si la respuesta es negativa, la pregunta es ¿por qué? Y yo debería tener la posibilidad de encontrar una explicación a eso. Pero la dimensión de la economía no solamente está en ese nivel de las personas, en ese nivel microeconómico, sino que va un poco más allá. Y esto le dice, los titulares de los periódicos, si no se refieren a tal o cual escándalo o al Próximo Oriente, están invadidos por las decisiones gubernamentales en materia económica. Si la gente no hace un esfuerzo por comprender estas decisiones y si no hace conocer sus opiniones formadas con conocimiento de causa, entonces abdica de todo poder y lo cede a aquellos que comprenden o que fingen comprender o que creen comprender. Y puede estar segura de que estas decisiones raramente se tomarán en perjuicio de quienes tienen la iniciativa de tomarlas o de aquellos a quienes representan. Y aquí caen en ese segundo concepto, caen las empresas, porque es que, de nuevo, todos los días hay noticias y mire, hagamos el ejercicio, tomemos el periódico de hoy y miremos cuáles fueron las noticias que contiene y vamos a encontrar que un buen porcentaje de ellas tienen que ver con economía. Se están tomando decisiones todos los días, los gobiernos están tomando decisiones que nos afectan. En la dimensión microeconómica hay cosas que yo puedo determinar. Yo puedo resolver poner un negocio, renunciar a mi trabajo, etcétera. Pero hay unas cosas que están afuera. Yo puedo salir a buscar empleo y no conseguir. Yo puedo salir a comprar algo y encontrar que cada vez está más caro porque hay una inflación que está haciendo que las cosas suban. Yo puedo salir a buscar un crédito y no encontrarlo. Yo puedo recibir en mi casa
una cosa que me dice que los impuestos debo pagarlos tal día y que me subieron en tanto. Es decir, son montones de cosas que debo tratar de entender. Y lo que tú decías de que los economistas se pasan el 20% del tiempo pronosticando y el 80% explicando por qué los pronósticos no funcionaron, pues es porque la economía, a pesar de que se dice ciencia, no es una ciencia exacta. Y estamos frente a un futuro que se caracteriza por ser incierto. Nadie conoce un comportamiento de una variable de forma anticipada. Se acude a métodos, a herramientas para proyectarlas, para pronosticarlas, y se basa uno mucho en la historia, pero los márgenes de error son grandes. Por ejemplo, si nosotros hacemos un sondeo ahorita entre las personas que están aquí reunidas en este conversatorio, de cuál creen que va a ser la tasa de cambio mañana, primero que todo, quién tiene la certeza de decir la tasa de cambio va a ser tal? Ninguno la tiene. No, no. Segundo, podemos decir, oye, la tasa de cambio viene subiendo estos días y viene subiendo harto y hoy cerró en 4.269. Mañana puede estar en 4.280, ¿sí? Pero también puede ocurrir lo que nadie se espera y es que mañana se caiga 100 pesos. Es decir, es una variable que es muy complicada de predecir. Entonces estamos frente a un mundo incierto y eso es lo que hace que justamente la economía, muchos elementos de la economía se vuelvan parte de un riesgo que las personas muchas veces no tienen en cuenta. Pero lo que es importante en todo esto es que la economía, el primer mensaje es la economía no es algo que está allá afuera, que sea de gurús, que sea los grandes expertos, sino que la economía es algo que nos toca a todos y todos tenemos el derecho a saber y a conocer un poco de por qué eso nos está afectando. Porque si yo salgo a conseguir empleo no lo consigo, es algo que yo tendría que tener una respuesta, una posibilidad de entender por qué. Si yo voy a comprar algo en la tienda y me cuesta el 50% más, debo entender por qué me está pasando eso. Si el gobierno me está mandando un requerimiento de impuestos que me crecen los impuestos muchísimo con respecto al año anterior, también tengo que saber por qué está pasando eso. ¿Sí? Si estamos entrando en una recesión y yo no entiendo qué es eso de la recesión, pues cómo voy a tomar decisiones más razonables para poder actuar bien frente a esa situación. Entonces son muchos los temas, como tú dijiste, los que aparecen acá. Y eso hace que aparezca como una cosa muy abstrusa, muy compleja. Puede serlo en cierta medida, pero también yo creo que uno puede, como ciudadano, empezar a familiarizarse con ciertos términos, con ciertas cosas y tratar de irlas entendiendo. Me parece que es como la invitación que surgiría de esta primera parte que estamos conversando. Cuando hablabas, tú decías el otro día en forma jocosa que los economistas habían predicho, perdón, 9 de las últimas 3 recesiones, en forma jocosa. Y todo el mundo dice que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco, y el coco, pues ya por fin está asomando la nariz en la puerta. En esos ciclos de recesión y crecimiento, preparando esta conversación, yo no soy economista, la gran mayoría de mis colegas lo saben. Trato de ser muy inquieto con el tema, pero pues para poder estar a la altura de la conversación contigo toca estudiar bastante. Entonces, eh, leía yo, se me atravesó de pronto un artículo y entonces hablaba de prosperidad, hablaba de crecimiento y era 2019. O sea, y yo decía, Dios mío, esta gente, claro, yo cuando leía yo el artículo, yo decía, ¿en qué siglo sería esto? O sea, este país de ángeles, ¿dónde sería? Claro, al final del texto decía abril de 2019. Yo, no, con razón, ya. Leí, abrevé cultura, pero no me sirvió. Hablemos de ese ciclo recesión, crecimiento, Hernán, que es la que hoy está asustando al mundo completamente. Sí, pues una de las variables que debe ser de interés para todos los empresarios normalmente es el crecimiento de la economía. Y el crecimiento de la economía, pues los economistas se inventaron una forma de medirlo, que es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto.
Esa variable es fundamental cuando hablamos de crecimiento. Mejor dicho, el crecimiento económico se mide por la variación porcentual de esa variable que estamos llamando crecimiento, que estamos llamando PIB. El PIB de una economía debe estar creciendo continuamente. ¿Por qué? Porque ese PIB refleja la cantidad de bienes y servicios finales que una sociedad es capaz de producir para brindarle a sus habitantes. Y en la medida en que esa cantidad de bienes y servicios aumenta, mejora el bienestar de las personas. Cuando nosotros decimos que Estados Unidos es un país más rico que Colombia, lo que estamos diciendo simple y llanamente es que un habitante, un ciudadano norteamericano, un ciudadano estadounidense, tiene en promedio cada año mayor cantidad de bienes y servicios finales que puede adquirir a los que tiene un colombiano. De igual manera, un colombiano tiene mayor cantidad de bienes y servicios finales que puede adquirir que los que tiene un haitiano, porque Haití es un país mucho más pobre. Entonces, lo deseable es que la economía crezca siempre, pero ese sueño tan bonito no siempre ocurre. Y además, lo deseable es que crezca mucho. ¿Cuánto debe crecer una sociedad, un país? Debe crecer, su PIB debe crecer por lo menos el crecimiento poblacional. Lo deseable es que crezca por encima del crecimiento de la población. Colombia tiene un crecimiento poblacional de más o menos 0.9% anual. Eso significa que para Colombia lo deseable es crecer por encima del 1%. ¿Por qué? Porque justamente en la medida en que crezca por encima del 1%, cada año está aumentando la cantidad de bienes y servicios finales que tiene cada consumidor a los que puede adquirir, los que puede acceder. Entonces lo deseable es eso. ¿Cuánto crece Colombia en promedio? Colombia en promedio de largo plazo es un crecimiento entre el 3,5% y el 4%. ¿Sí? Eso es bueno actualmente. Pero ¿cuánto ha crecido una economía como China hasta hace 2 años? Crecía al 10%. ¿Cuánto crece una economía desarrollada como Estados Unidos? 1,5%, 2% más o menos, pero la población de ellos crece casi cero. O hay países europeos donde la población crece negativamente. Negativo. Entonces, primero que todo, lo deseable es ese crecimiento, que fuera así. Pero el crecimiento no es lineal, sino que el crecimiento tiene fluctuaciones. Entonces uno habla de periodos de auge cuando la economía está creciendo, está aumentando su PIB y ojalá lo esté haciendo de manera cada vez más alta. Nosotros antes de la pandemia veníamos recuperándonos de una recesión que nos generó el choque petrolero del 2015. Y estábamos creciendo, hubo años que crecimos al 1%, o sea, muy bajito. Entonces estábamos empezando a crecer, estábamos recuperándonos y el mundo en general se estaba recuperando. A comienzos del 2020, las proyecciones esperaban que el año 2020 fuera un año muy bueno para la economía mundial. Nosotros esperábamos crecer el 4,5%. ¿Sí? Y de pronto apareció un fenómeno como la pandemia que no lo tenía en cuenta absolutamente nadie. Nadie se imaginaba que fuera a aparecer una pandemia y mucho menos que fuera a tener las dimensiones universales que alcanzó y que tuviera los impactos económicos que tuvo. No se veía, entonces, ¿qué pasa? Que el PIB se empieza a desacelerar, o sea, el Producto Interno Bruto en vez de crecer, empieza a crecer cada vez menos e incluso puede volverse negativa su variación. Cuando se vuelve negativa su variación, entramos en lo que se conoce una recesión, como una recesión. Técnicamente se dice que una recesión es cuando el PIB tiene variaciones negativas durante 2 trimestres consecutivos por lo menos. Entonces entramos en recesión. Pero nadie se imaginaba que esa magnitud de esa recesión fuera a ser una crisis tan profunda. Cuando uno habla de una caída del PIB tan dramática, está hablando de una crisis. Como no se veía en Colombia y en el mundo desde la gran recesión de la década de los 30. Nunca había caído el PIB mundial de una manera tan dramática como cayó en ese momento. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno implementa una política económica que está orientada a tratar de recuperar el crecimiento. Cuando estamos en auge, trata de mantener el crecimiento el mayor tiempo que sea posible. Y cuando estamos en recesión, cuando estamos en caída, el gobierno trata con la política económica de hacer que pronto empiece el PIB
a hacer una curva de inflexión y empieza a crecer nuevamente con la política económica. Y eso lo hace a través de diferentes herramientas. El Banco Central baja su tasa de interés, por ejemplo, el gobierno aumenta su gasto público, etcétera, y todo eso con el objetivo de recuperar el crecimiento. Entonces, la economía siempre está sujeta a fluctuaciones. El problema grande que hay es que eso lo sabemos los economistas, pero no sabemos cuándo va a ocurrir eso, cuándo va a ocurrir una recesión. Por ejemplo, actualmente está ocurriendo una situación muy particular. Todo el mundo tiene un fenómeno de inflación acelerada muy grande como consecuencia de la pandemia, consecuencia de los rompimientos de las cadenas de suministro. La guerra de Ucrania-Rusia pues está aumentándole, poniéndole más leña al fuego. Y la reacción ante eso, ante una inflación muy alta, es que los bancos centrales aumentan la tasa de interés. La aumentan para tratar de frenar la demanda y de reducir de esa manera el crecimiento de los precios. Pero eso tiene un efecto que es que desacelera la economía. Pero cuando todos los países del mundo están aumentando sus tasas de interés, porque la inflación es muy alta, es que la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, la inflación más alta en los últimos 40 años. Entonces, están haciendo un aumento de tasas de interés tan fuerte que se espera que la economía se desacelere de una manera muy drástica y pueda entrar en una recesión. Entonces, se está esperando que haya una recesión en Estados Unidos y posiblemente en general en las economías desarrolladas, pero no sabemos cuándo. Cuando uno mira qué dicen los analistas de cuándo va a ocurrir eso, pues no existe una bola de cristal que le permita a uno saber la fecha. No va a uno a decir que es el 24 de enero a las 3 de la tarde va a entrar la economía en recesión. Eso no es posible. Entonces uno encuentra que hay economistas que dicen que puede ser en marzo, otros que puede ser hacia el segundo semestre en general, otros dicen que es a comienzos del 24, pero en general todo el mundo piensa que sí va a haber una recesión, pero no se sabe cuándo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay muchos factores que empiezan a jugar acá. La política económica misma que juega el gobierno puede contribuir a que eso no se dilate, a que de pronto no ocurra o a que ocurra más tarde. Por ejemplo, pueden solucionarse los problemas de las cadenas de suministro y eso da un alivio a la economía mundial que hace que los precios puedan empezar a descender más rápido. Puede terminar el conflicto de Ucrania la semana entrante y eso contribuye a reducir las presiones que está generando esa guerra sobre los precios. Es decir, pueden aparecer muchas cosas que hagan que no se cumpla esa probabilidad, pero todos los indicadores que hay que se han desarrollado para eso indican que sí puede haber una recesión. Entonces, en síntesis, lo que nosotros tenemos son economías que crecen, tienen periodos de auge, luego pueden entrar en recesiones, pueden entrar, pues si la recesión es muy profunda, es una crisis, y pueden volver a salir de allí y volver a crecer. El problema de las crisis y de las recesiones es que normalmente van acompañadas de crecimiento del desempleo, de reducción de los ingresos de las familias, de aumento de la pobreza, y eso significa pérdida de bienestar. Cuando estamos hablando del PIB y estamos hablando de la cantidad de bienes y servicios que tienen las personas como posibilidad de adquirir, estamos hablando de bienestar. Cuando se entra en una recesión, se reduce esa cantidad de bienes que están disponibles y por lo tanto se dice que se reduce el bienestar de las personas. Esos son, grosso modo, lo que ocurre con los temas de auge y recesión en las economías. Y así, entonces, podríamos decir que dentro de un contexto económico, lo que queda para una organización es tratar de buscar modelos de equilibrio, me explicabas. ¿Cómo? Me Me, barajas me despacio. decía, me decías que las empresas y las economías lo que tratan es de buscar modelos de equilibrio para que eso no, digamos que la afectación no sea tan alta, pero eso es muy difícil sin saber cuándo sucede, cómo poder tener, digamos que, controles o situaciones que permitan poderse, digamos que, aprovisionar para poder sortear bien esas crisis. El COVID-19, muchas organizaciones las lograron sortear a través de
a tomar de los disponibles de reservas o los disponibles de caja que tenía para poder mantenerse durante ese periodo de no crecimiento y sobrevivir en términos muy precarios, pero poder pasar al otro lado del río y llegar a ver qué va a pasar en la otra orilla después del COVID. Pero una recesión, ¿qué puede hacer uno como ciudadano, uno como empresa, prepararse para un evento de esos? Pues las recesiones son inevitables desde el punto de vista que una empresa como tal no puede hacer nada, es una parte de su entorno y justamente pues ahí radica la importancia del tema que estamos tratando como un elemento del entorno, de contexto y de análisis de riesgos que deberían hacer las empresas, con el cual deberían contar las empresas. ¿Cuál es la actitud o cómo se puede preparar uno frente a una situación de esas? Pues básicamente lo que acabas de decir, si yo soy una empresa que está previendo que hay una recesión, que viene una recesión, porque los economistas están diciendo eso, lo estamos viendo por las diferentes variables que hay, no sabemos cuándo va a llegar, pero es altamente probable que llegue una recesión, pues es empezar a tomar medidas que puedan mitigar los efectos, los impactos en la empresa. ¿Cuáles son los factores que puede tener en cuenta? Por ejemplo, reducir su endeudamiento es una forma. Tratar de frenar un poco, ir desacelerando la producción para no tener una acumulación de inventarios muy grande que financiar. Es decir, curiosamente, las decisiones, muchas de ellas van justamente acelerando el proceso de recesión, porque en la medida que yo estoy tratando de reducir mis inventarios y tratando de moderar un poco el ritmo de crecimiento de la producción, pues lo que estoy haciendo es yendo en el sentido de la recesión, porque la recesión no es más que una desaceleración de la producción. ¿Sí? Podría aplazar proyectos de inversión, porque no tiene sentido porque normalmente los proyectos de inversión están orientados a ampliar la capacidad de producción de una empresa, entonces no tiene sentido ampliarla cuando veo venir una recesión, y eso se observa en el agregado de las economías. Cuando viene una recesión, la inversión se frena, se acumulan más inventarios, los bancos, las empresas empiezan a tener problemas de pago de sus créditos. Entonces, por esa razón digo yo, una empresa debería tratar de moderar el crecimiento de sus deudas, tratar de tener las reservas suficientes que estabas comentando tú para poder sobreaguar básicamente eso, tener los canales abiertos de aprovisionamiento de los insumos básicos, porque puede ocurrir que las otras empresas también empiecen a cerrar su producción, o puede entrar en quiebra una empresa que me abastezca, que sea esencial en abastecerme un insumo. Entonces, qué sé yo, toca como ir jugando con múltiples variables, pero yo diría que las esenciales es como tener en cuenta los temas de inversión, los temas de acumulación de inventarios y los temas de ritmos de producción. Sobre todo para tratar, porque lo que ocurre normalmente en una recesión desde el punto de vista de una empresa, ¿cómo lo ve? Una empresa empieza a sentir la recesión desde el punto de vista de que se cayó la demanda. La demanda agregada empieza a reducirse. En la medida en que eso ocurre, significa que los consumidores están comprando menos, y como están comprando menos y yo sigo produciendo igual al comienzo, pues me lleno de inventarios. Y entonces ahí viene el primer problema, ¿cómo financio esos inventarios? ¿Cómo hago para tener todo ese montón de inventarios? Entonces, también puede ocurrirme que los distribuidores míos también tengan problemas para vender, empiezan a llenarse de inventarios y empiezan a tener problemas para pagarme las facturas que están pendientes de pago. Entonces yo empiezo a tener problemas de caja también y empiezo a tener dificultades con los bancos, empieza a trasladarse el problema, y muchas veces las empresas que no están debidamente preparadas para eso, pues son empresas que van saliendo con las recesiones. Normalmente en las recesiones ocurren muchas quiebras de empresas, ya lo vimos, lo acabamos de ver en Colombia, pues con la crisis tan profunda que tuvimos, con una caída de más del 15% del PIB en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Eso es lo que ocurre, y eso es lo que hay que tratar de minimizar. Obviamente cuando hay una recesión tan profunda, una crisis tan profunda como la que ocurrió en el año 2020, pero los gobiernos, parte de las políticas que adoptan para tratar de mitigar los impactos es
más líneas de ayuda para las empresas, como ocurrió de hecho, ¿no? Pero eso es en situaciones ya muy extremas como la que vivimos, que se crearon líneas de redescuentos, aumentaron las garantías del Fondo Nacional de Garantías, se dio un subsidio para mantener los empleados, etcétera. Ese tipo de cosas pueden ocurrir, pues los gobiernos pueden tomar medidas de ese estilo, pero uno no puede atenerse a eso porque eso no es tan cierto, no hay certeza sobre eso. Eso depende de la magnitud de la crisis. Y entonces ahí llegamos al quid del asunto, y es si los estados, y esto no es solo Colombia, es cualquier país y de los países que hoy nos están visitando, de República Dominicana, de, de México, de Perú, de Guatemala, veo también, em, viene la segunda pregunta, o sea, viene la pregunta consecuente con lo que acabas de decir, y es, los gobiernos, a través de su política económica, tú me decías, uno tiene que tener una cultura económica mínima para poder entender eso. Debería uno, como ciudadano a pie, tener una cultura económica mínima para poder hacer parte de esto y entender todos los fenómenos, pero en esa cultura económica mínima cabe el entender que los estados se financian a través de los impuestos. Sí, correcto. Y entonces ahí aparece otra situación, y es esto de una recesión y de todo lo que vimos con el COVID-19, que los gobiernos sacaron estas líneas de ayuda y todo lo demás, pues esa plata sale de alguna parte, y eso es generalmente o emisión o endeudamiento. Ahora, Por impuestos. es impuestos. Ahora, una pregunta para Hernán es si considera que las medidas para, bueno, ya hay una, hey, bueno, no me dejen conversando con Hernán solo porque se me acaba la saliva. Y aquí Luis Cachay acaba de hacer una pregunta. Luis, ¿dónde estás? Que no veo tu comentario. Dice así que, dice Claudia Ríos, dice, para empresas de servicios públicos, ¿qué impacto puede tener una recesión? Y luego Luis Cachay hace una pregunta que dice, hola Luis, ¿cómo estás? Qué placer verte. Ahora se la haces a Hernán. Resolvamos primero la de Claudia y ahora resuelve la tuya, Luis, ¿vale? Y tiene la mano levantada John Flavio desde México. Entonces, arranquemos con Claudia Ríos. Para empresas de servicios públicos, ¿qué impacto puede tener una posible recesión? Bueno, entendemos como servicios públicos no necesariamente servicios que son provistos por el gobierno, ¿no? Sino que también pueden ser provistos por empresas privadas. Y en ese caso, como empresas privadas, pues corren los mismos riesgos que una empresa privada, que una empresa, la empresa Público. privada, como cualquier otra empresa, digamos. Eh, Pensemos en un tema como el gas, qué sé yo, las empresas consumen energía y seguramente van a tener una reducción de su consumo de energía, pues como consecuencia de que tienen que reducir su ritmo de producción, que si antes trabajaban a 3 turnos, pues van a trabajar a 2, o qué sé yo, reducen la jornada laboral. Y, y entonces, en general, corren corren como los mismos riesgos, digamos, tienen de pronto las personas ven con las dificultades de pagar, las empresas ven con dificultades de pagar esos servicios, qué sé yo, puede generarse unos efectos en cadena que pueden irlas afectando. Lo que pasa es que normalmente las empresas de servicios públicos tienen tal cantidad de clientela que es pues el hecho de que un porcentaje, tendría que ser muy alto el porcentaje en el cual las empresas son importantes y que fuera alto ese porcentaje de empresas que tuviera una afectación muy grave como consecuencia de la recesión. Pero en general todos los sectores de la economía se ven afectados por la recesión, no hay sector que escape y depende de la magnitud y también depende de la causa que tenga la crisis. Pensemos un poquito ahorita en las empresas europeas que son proveedoras de energía. La energía en Europa se ha pegado una disparada, pero absolutamente impresionante, nadie se imaginaba eso. Que el precio del gas natural ha crecido de una manera exorbitante
solo en el mes de junio se duplicó el precio, que entre primeros de junio y finales de junio se duplicó el precio por el cierre de la llave que está haciendo Rusia para torcerle el brazo a los europeos. Y eso pues puede tener repercusiones desde el punto de vista que hay empresas que pues van a tener una factura que va a ser imposible de pagar. Los gobiernos como el gobierno de España, por ejemplo, ya empezaron a darle unos bonos de ayuda a la gente para el pago del combustible del carro. Entonces, ahí los gobiernos ven que si no hacen ese tipo de cosas, pues el riesgo de recesión puede verse acelerarse mucho. Entonces, por ahora, si las empresas pueden transferir todo el impacto del mayor costo de la energía a los productos y los consumidores lo siguen comprando, perfecto. Pero si llega el momento en que no pueden hacerlo, porque finalmente ellos están compitiendo con el mercado internacional, las empresas están compitiendo con el mercado internacional, pues van a verse abocadas a un problema de que no van a poder pagar las facturas de servicios, y lo que va a ocurrir es que las empresas de proveedoras de esos servicios van a tener problemas también para su normal funcionamiento. Ese ejemplo de la Unión Europea me parece muy interesante porque, eh, porque está encareciendo muchísimo los costos de producción de las empresas europeas, y la capacidad de competir en los mercados internacionales se está viendo muy afectada. Y se está viendo afectada por doble vía, porque las monedas se están depreciando frente al dólar. Y entonces, para colmo de males, otros insumos de las empresas también se están encareciendo. Entonces aquí, una empresa, para volver al caso de la energía, si son empresas, bien sea públicas o privadas, pues van a enfrentar, hay el riesgo de que enfrenten problemas de pago por parte de los compradores, que debido a los aumentos tan elevados, que cuando estamos hablando desde que los precios de la energía al consumidor están subiendo el orden del 60 y 80% anuales. Eso era algo absolutamente impensable en una economía desarrollada. Entonces, puede ocurrir eso en la medida en que muchas empresas estén utilizando esos tipos de energía como el gas, y se vean con dificultades de pago. Entonces, en general, yo diría que las empresas públicas, las empresas de servicios públicos, perdón, pueden verse en igualdad de riesgos que se ven cualquier empresa en otros sectores. Podría considerarse que algunos servicios públicos o que son derechos básicos esenciales y que están relativamente subsidiados por los estados, como el transporte, por ejemplo, las empresas de transporte público siempre serán deficitarias en el sentido en que la demanda por el pasaje, el aporte del pasaje nunca cubre toda la totalidad de los costos de la infraestructura de transporte, por ejemplo. Y entonces, si la gente viaja menos, pues ahora será mucho más difícil seguir sufragando las operaciones que terminen siendo tan onerosas. El transporte, la salud, la educación también, porque si puede haber desempleo, pues obviamente el impago de los valores de compensación o ¿cómo se llama esto? Las pensiones que pagan, hay que pagar a los colegios por tener a los hijos, también es otra cosa que se puede ver afectada. Listo, vamos con la pregunta de Luis. Luis. Oh, buenas tardes. Oye, muchas gracias, Carlos Eduardo. En realidad, fascinante el tema y muy buena la introducción que ha hecho Hernán. Creo que hay aquí una ligazón muy importante entre el contexto, primero en general, sin tocar solamente lo económico, luego lo económico, que es una parte sumamente relevante dentro de la evolución de las sociedades y las familias y las empresas. Digamos que es todo esos núcleos donde lo económico puede ser relevante, y finalmente la forma como lo estamos hablando, que es desde un punto de vista de la gestión de riesgos. Y ahí justamente va mi pregunta, ¿no? Porque estamos ahora en medio de la tormenta, y por eso la idea de mi pregunta era, atendiendo a tu llamada inicial, vamos a generar una conversación que ayude a quienes estamos aquí y que tenemos que ver también con nuestras respectivas instituciones a identificar algunas aristas que nos puedan ser útiles para contribuir con nuestras organizaciones. Y en ese sentido hay una diferencia, entiendo yo, y ahí creo que la opinión de Hernán será muy relevante, entre
cómo afecta a las grandes empresas que tienen una estructura a veces nacional, a veces multinacional, global, y tienen mecanismos, digamos, para enfrentar estos riesgos que no son nuevos para ellas. Una empresa que tiene más de 100 años, 200 años, ha atravesado muchos de estos ciclos a los que te referías, Hernán. Y tenemos al otro mundo, el mundo de los medianos, pequeños y micro, y quizás hasta los informales, que son más vulnerables o quizás mucho más débiles frente, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de capacidad para percibir o anticipar estos eventos y su impacto sobre sus negocios, ¿no? Y eso nos lleva a la pirámide o al triángulo de población y a las empresas que están en la base de la pirámide. Entonces, allí en mi idea de la pregunta era tratar de diferenciar un poco entre lo que las grandes pueden hacer, los pequeños pueden hacer, y aquello que los pequeños no puedan hacer, cuál sería el rol del gobierno, de los gobiernos, porque todos nuestros países en Latinoamérica estamos enfrentados a una situación más o menos similar, si no ahora, en los siguientes años, frente a esta crisis. Tenemos Perú, Chile, Argentina, bueno, Venezuela ya, Ecuador, Brasil, Colombia, bueno, todos estamos en la misma ola, ¿no? Y por lo tanto, seguramente habrá algunas reacciones de nuestros gobiernos que pueden o solucionar en parte, parcialmente, o dar con soluciones mucho más estructurales para enfrentar esta crisis. Esa era mi pregunta, Hernán, y gracias, Carlos Eduardo, por esta oportunidad. Muchas gracias, Luis, por la pregunta, muy interesante y creo que nos da pie para tocar otro tema que es muy, muy importante acá, porque Claro. es que justamente tú mismo lo anticipabas un poco, la empresa grande tiene más herramientas, y parte de las herramientas que tiene la empresa grande es que tiene un área económica normalmente. Normalmente una empresa grande crea un área de análisis económico, tiene la posibilidad de tenerla, de manejarla. Y eso le permite tener un punto de vista privilegiado, si se quiere, frente a lo que viene. Pensemos que además muchas empresas no son aisladas, siendo grandes incluso, sino que forman parte de grupos, de conglomerados, y en ese caso todavía con más razón tienen una percepción mucho más fácil, e incluso es una percepción que puede competir con la percepción del gobierno, puede anticipar mejor que esto que el gobierno, y eso ocurre mucho con las empresas multinacionales, con las empresas de grandes grupos. Si nosotros miramos aquí en Colombia, los grandes grupos tienen unos equipos de investigación económica muy sólidos que son incluso consultados por el gobierno, por el Banco Central para hacer sus mediciones. Si ustedes miran los informes que presenta el DANE, por ejemplo, siempre está diciendo tal grupo piensa que la proyección es tal, que la proyección de ellos es tal, que la proyección los medios también están sobre la inflación que el DANE va a presentar hoy los resultados de inflación. Tal grupo piensa tal cosa, tal analista piensa tal otra, etcétera. Entonces, una primera cosa es que las empresas grandes tienen una mayor capacidad de análisis que obviamente no tienen las empresas medianas y pequeñas. Segundo, también al prever el tema, pues tienen más facilidad de manejo, de anticipar un poco la pregunta que me hacía Carlos hace un rato. ¿Qué hace una empresa frente a la crisis, a una crisis que debe venir? Pues obviamente actúa con mayor oportunidad una empresa grande que una empresa pequeña. Y en particular si es una empresa que tiene sedes en diferentes países, porque lo normal es que no todos los países entran en crisis al tiempo. Eso no es normal. Lo que ocurrió en el año 2020 no es normal. Eso no es lo que ocurre todos los años. Lo que ocurre normalmente es que un país, qué sé yo, llámese México, puede entrar en recesión, pero Colombia no. O puede entrar en recesión Argentina, o puede entrar en recesión Colombia y Brasil no. Entonces, si la empresa está en esos países, pues puede tener un manejo coordinado de sus acciones entre dos países de forma que pueda minimizar el impacto en el país que está enfrentando la recesión. Cuando ocurre una recesión generalizada como la que ocurrió en el año 2020, pues allí la cosa es otro cantar. Pero de todos modos, las empresas grandes tienen esas dos herramientas. Primero, el conocimiento más oportuno, más estructurado. Y en segundo lugar, la posibilidad de reaccionar de forma anticipada. Además, en particular, si tienen
presencia en diferentes países que no tienen ciclos sincronizados. Eso no ocurre que los ciclos sean sincronizados. Y frente a las reacciones de los gobiernos, también tienen las de ganar las empresas grandes. Si nosotros vamos a la crisis de 2008-2009, pensemos en AIG, que era una empresa aseguradora de las más grandes del mundo, o pensemos en la industria automotriz. Ellos, hay una frase que se ha acuñado en economía que es too big to fail, ¿sí? Es demasiado grande para quebrar, porque pueden ocasionar un riesgo sistémico, una crisis sistémica. Entonces, los gobiernos están dispuestos a darle un respaldo a ese tipo de empresas. ¿Sí? El que sea. Démonos cuenta que, por ejemplo, las empresas de Chrysler, a General Motors las salvó, mejor dicho, esas empresas deberían haber salido del mercado con consecuencia de la crisis financiera de 2008-2009 y no salieron. ¿Por qué? Porque estaba el gobierno allí para respaldarlas. Pero en cambio, se perdió el ahorro de muchos pequeños ahorradores que cayeron en toda la crisis subprime, y eso fue parte de lo que generó parte del malestar social y parte de lo que llevó a Trump al poder, como todo ese malestar social que se generó. Y muchas empresas pequeñas se quebraron también. Entonces, las empresas pequeñas normalmente tienen más pocas posibilidades de contar. Primero que todo, con la información oportuna. No tienen el tamaño muchas veces para costear una unidad de análisis económico. Segundo, muchas veces al no tenerla y al no tener en cuenta el contexto, pues los coge la noche, como decimos popularmente. Y tercero, muchas veces no cuentan con apoyo de los estados. Hay ocasiones en que sí ocurre eso, pues hay agremiaciones de pequeños empresarios que plantean a los gobiernos la necesidad de darles unos apoyos, y los gobiernos pues suelen crear ese tipo de herramientas, utilizar herramientas para apoyo a pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, pero yo diría que sobre todo medianas, más que pequeñas. Las pequeñas muchas veces ni siquiera clasifican para un crédito. Lo vimos ahorita también con el tema que tuvimos, o sobre todo en Colombia, donde tenemos una alta informalidad, o en nuestros países en general en la región tenemos una alta informalidad empresarial. Allí las empresas pues lamentablemente no tienen una posibilidad de tener un apoyo estatal, que básicamente se canaliza. La herramienta fundamental que utilizan los gobiernos es el otorgamiento de garantías para créditos, ¿no? Y es el respaldo del gobierno para que le den créditos a las empresas o para refinanciar sus deudas, etcétera, ese tipo de cosas, que es como la herramienta fundamental. Ahora, cuando con la crisis que tuvimos, los gobiernos acudieron a un universo más amplio de herramientas, como en el caso de Colombia se creó pues esto que ya mencionamos del apoyo al empleo, pero también se creó un programa de transferencias monetarias a unos segmentos de clase media que nunca recibían ayudas, que en Colombia lo llamamos el ingreso solidario. Y ese ingreso solidario lo que hizo fue darle recursos a la gente para que demandara cosas básicas, por lo menos para poder mantenerse y evitar caer en la pobreza absoluta. Y eso contribuye desde el punto de vista que lo que hace es dinamizar la economía. Parte de los problemas de inflación que hay en el mundo hoy en día están explicados por las transferencias que hicieron los gobiernos a las familias para comprar cosas. Pero digamos que eso contribuye en cierta medida también a mantener pues pequeñas y medianas empresas, porque la gente compra todo lo que requiere, ¿no? Los alimentos, el vestuario, calzado, etcétera, ese tipo de cosas que son básicas y pueden contribuir a mantener a las pequeñas y medianas empresas. Yo diría que son como las herramientas. Ahora, cada gobierno pues puede ser muy creativo en las medidas que puede diseñar para paliar una crisis. Y sobre todo si hay un segmento empresarial muy particular que puede ser muy sensible por el tema del empleo, por ese tipo de cosas, normalmente los gobiernos están dispuestos a darle apoyos a las empresas. Hernán, John Flavio, permíteme un segundito antes de darte la palabra, porque hay ahora que hablaste de las empresas y de los gobiernos, un comentario de chat que me parece que aplica mucho en esta situación. Es de Nelson Manuel Moreno, que dice: buena tarde para todos, excelente ejercicio académico y profesional, y a todo esto que se viene a todo esto
¿qué se viene para las economías ilegales? ¿Hasta dónde esta situación puede propiciar o afectar las economías ilegales? Yo no sé si el sentido de la pregunta, Nelson, es en la dinámica económica de nuestros países, especialmente en América Latina. Bueno, Europa no se sustrae de eso y Estados Unidos tampoco. Esas rentas ilegales, ¿cómo entran a jugar ahí en ese escenario económico, Hernán? ¿Pero a qué nos referimos con rentas ilegales? ¿Al narcotráfico? Sí, claro. Pues es que eso es un mercado que se mueve, pues está muy vinculado al mundo globalizado, ¿no? Es un mercado que, pues no creo que los demandantes de ese tipo de productos baje la guardia por una situación de recesión, salvo que tenga pérdidas de ingresos, que haya una tasa de desempleo masiva muy grande. Pero pensemos en un drogadicto, en un alcohólico, ¿no? Pues no, ni siquiera tiene que ser ilegal. Un alcohólico, pues si tiene necesidad de alcohol, lo compra, ¿no? No hay. En el caso de los mercados ilegales acá, pues están, primero que todo son zonas de frontera, sobre todo, eh, actúan casi que como, se me olvida el nombre, que cuando una unidades económicas aisladas, tiene un nombre concreto, pero se me olvida en este momento, como enclaves, y están muy vinculados al mercado internacional, están muy vinculados al mercado mundial. Entonces, pues en Estados Unidos siguen demandando la coca, en Estados Unidos en Europa siguen demandando la coca, pues aquí la actividad Pero, sigue. pero, pero el tema, yo no sé si ese sea el sentido de la pregunta de Nelson, es que el solo hecho de que el dólar vaya subiendo a esos ritmos, pues obviamente que eso no se va a quedar allá arriba, pero cada vez que eso sube 100 pesos, pues a los que están lavando dinero, eso es estar haciendo una fiesta. Y ese dinero entra en la economía, aunque puede que no sea del tamaño pues de una economía completa, pero eso ayuda, no ayuda, eso vuelve más complicada la medición. Mira, buena parte de las ganancias hay gente que estudia estos temas, yo no soy experto en el tema, pero al ser una actividad ilegal, no se logra conocer todo el detalle y todas las características, no hay estadísticas Sí. sólidas de este tema, pero lo que yo he entendido de los expertos en este tema es que la mayor parte digamos, del flujo de dinero que se genera se queda fuera. Ujú. Pensemos algo como esto, no tengo en este sentido, en este momento los precios, pero puede ser como esas proporciones. A un campesino en Colombia le pagan 100 y ese producto que sale de esa coca que le compran en el mercado internacional puede valer 10 veces más, puede valer 1000. ¿Sí? Aquí entra una parte pequeña de eso y la otra va para afuera. Entonces, eh, yo diría que pues, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es que a pesar de que el narcotráfico, a uno cada vez que le dicen cosas, le suenan cifras extraordinarias, realmente la participación que eso le calculan en el PIB es una participación muy pequeña. ¿Sí? Hace unos años, por acuerdos de las metodologías de contabilidad del PIB a nivel internacional, en Colombia se estuvo midiendo esa actividad en la agricultura. Y las actividades ilícitas en Colombia representaban el 1% del valor agregado en agricultura. ¿Sí? O sea, era una actividad que desde el punto de vista de impacto económico sería relativamente pequeño. Sería relativamente pequeño. Ahora, ¿por qué es tan pequeño? Porque están capturando únicamente una parte muy pequeña de la actividad que es la siembra. ¿Sí? Porque de ahí para adelante es totalmente complejo. ¿Por qué se podía medir la agricultura? Porque existen las fotos, existen todos esos temas Porque hay información. todos esos sistemas de medición de las Sí, áreas que están claro. sembradas, este tipo de cosas.
Pero mire, pensemos en lo siguiente. El año pasado que hubo el escándalo de cuántas hectáreas habían sembrado, habían 250.000 hectáreas Sí, sembradas señor. de coca, ¿cierto? Colombia tiene en agricultura 4 millones de hectáreas sembradas, ¿sí? Entonces eso nos da un sentido de la proporción. De pronto uno tiende a magnificar el tema, de pronto no es tan grande como uno se podría imaginar. Porque eso también muchas veces decía la gente, no, es que lo que mantiene y lo que hace que Colombia tenga una dinámica de la economía es el flujo del narcotráfico. Puede que sí, puede que no, nadie lo sabe. No vuelvo y repito. Las mediciones de la agricultura en el PIB eran muy pequeñas porque por esa proporción que le acabo de decir. Actualmente, que es el periodo de más área cultivada, son 250.000 hectáreas versus 4 millones de hectáreas dedicadas a agricultura, más 20 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. Entonces, sí, en términos relativos, termina siendo muy pequeñito. Muy Segundo, marginal. nosotros tenemos una partecita chiquita de la cadena, que es la siembra, luego la transformación del producto, pero de eso ya no hay datos, que eso sería agroindustria, de eso ya no tenemos datos. Los datos que hay son inciertos porque es lo que llega, un poco las cifras que se mueve de cuánto llega a Estados Unidos, Tenemos las cifras de las incautaciones, pero no de lo que cuánto efectivamente se se incauta, vende. Sí. cuánto se incauta, pero cuánto entra en realidad al mercado de Estados Unidos o al mercado europeo, no se sabe. Realmente no se sabe cuál es el valor de la producción de eso. Entonces, por esa razón, pues los impactos que muchos economistas le dan a esto, el análisis de impacto, es como relativamente moderado o por lo menos reservado. Yo diría, de pronto en las zonas donde se cultiva pueda tener un impacto, puede que le llegue más plata a la gente, entonces la gente demande, qué sé yo, más electrodomésticos y ese tipo de cosas. Y eso haga que en esas zonas de pronto o esos sectores particulares tengan un impacto más moderado. Pero más allá de eso es muy difícil de, de afirmar que si eso es la salvación para evitar una recesión o no. No, yo diría que no, porque de hecho la economía colombiana ha tenido recesiones. No, eso no. El hecho de tener coca en Colombia desde hace mucho tiempo no ha evitado que en Colombia tengamos recesión, ciclos de auge de recesión, ¿no? Eso no se ha evitado. Bueno, Pero ahora es sí, John. muy complejo, la verdad. Claro, Hay gente que está dedicada a estudiar eso y ha hecho cálculos y cálculos y cálculos, pero no sé. pero volvemos al tema de que finalmente nosotros que tenemos la responsabilidad de manejar el tema de la gestión de riesgos en las organizaciones, sí tiene que, una de las cosas que tenemos que aprender, eh, así seamos neófitos en el tema, es de esto, de economía, porque finalmente, mira que estas variables que son un tabú, entonces tú acabas de decir, venga, esto es un tabú. O sea, esa en realidad no es tan significativo. Eh, y sí tenemos que, la responsabilidad nuestra es a esas pequeñas, y en respuesta también a lo que comentaba ahora Luis Cachay, que nosotros como gestores de riesgos o como líderes de riesgos de las organizaciones tenemos que tener la capacidad de que si la empresa no tiene la infraestructura para tener como las multinacionales, equipos para pensar en economía, sí nos deberían tener a nosotros teniendo los ojos, al menos para servir de canal para entender un poquitito esas dinámicas. John Flavio, luego de John Flavio, Albeiro y luego Albeiro Jorge desde Lima. Dale, John Flavio, por favor. Bueno, Carlos, buena tarde Hernán y ahí los demás compañeros. Ahora que escuchaba a Hernán sobre el 1% de la cadena logística inicial del narcotráfico que corresponde a siembra de la hoja de coca, pues yo creo que puede ser cierto, pero la verdad es que el narcotráfico es una verdadera industria. Es una industria que uno no se alcanza a imaginar. Pero bueno, mi pregunta no va en ese sentido. En términos macroeconómicos, yo creo que los países emergentes, los países subdesarrollados como el nuestro, Colombia, son países que siempre se han caracterizado por comprar más de lo que venden. Siempre. Colombia es un país más importador que exportador y eso genera nefastas dificultades en el tema de la balanza de precios, de los ingresos per cápita, todas estas situaciones. También escuché ahora decir a Carlos que los narcos se pueden estar beneficiando con el tema
del incremento del dólar. No solo los narcotraficantes, los empresarios que hacen exportaciones, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos, ¿sí? Mucha gente que exporta ahora debe estar feliz de que el dólar esté por las nubes y esa situación es casi que lógica dentro de un país. Entonces, yo para ser como un poco concreto en mi interrogante es, este tema del dólar, ¿qué conexidad tiene? O si le podemos adjudicar entonces una conexidad política con el nuevo gobierno que está próximo a entrar en Colombia. O yo siento que es más eso como un boom político o una situación como más show mediático y publicitario, porque entonces uno pudiera decir de que en Estados Unidos por Biden, entonces allá se abarataron algunos productos o alguna otra situación. No sé usted, Hernán, frente al tema económico, pues, qué opinión le merezca eso. Y qué bueno estos temas, Carlos, cuando se liga la economía con el riesgo. Muy interesante. Gracias, John Flavio. Pues John Flavio, interesantes sus apreciaciones, todas. Lo del tema del narcotráfico, a mí me queda como inquietud en esto, me queda la curiosidad y voy a tratar de mirar estudios más recientes. Es un tema que no miro hace rato, pero la cifra de esto sí es una, está en el DANE, del 1%, que pues medido con las metodologías que se pueden hacer para calcular los temas agrícolas. Pues mira, Hernán, te interrumpo 2 segundos. Mira, Sí, nada más para que se haga una idea. Han habido 2 grandes capos en el mundo, uno de ellos colombiano, otros mexicanos, que figuraron en la lista Forbes. sí, Y sí. ambos capos se le fueron de frente al gobierno y les dijeron, mire, para negociar el tratado de extradición nos hacemos a cargo de la deuda pública. Usted sabe mejor que yo, Hernán, que hoy en día un colombiano, cuando yo estaba en el bachillerato, Colombia apenas, por decir la cifra, apenas debía, esos los años 90, apenas Hace debía muchos como años. 12.500 dólares, 12.500 millones de dólares en los 90. Y hoy en día Colombia está más endeudado en más de 190.000 millones de dólares. Nace un colombiano, escúcheme bien, nace un colombiano y no se ha tomado una Coca-Cola con un pan y ya debe 200.000 pesos por causa de la deuda externa. Sí, correcto. No, yo sé claramente que el impacto del narcotráfico va más allá de la simple cosecha. Digo, lo que está medido es la parte de cosecha, es la parte que está medido. De ahí para adelante, sí, eso tiene una irrigación que incluso llega a las ciudades, el tema de la finca raíz, por ejemplo, se ha visto muy afectado, etcétera, muchas cosas allí. Pero esa parte no está cuantificada porque es que es muy difícil, es casi que imposible cuantificar. Existen encuestas, por ejemplo, sobre mercado laboral en Colombia, y aún así es muy difícil tener una cifra muy, digamos, muy cierta de la informalidad empresarial. No se tiene una cifra que sea muy sólida, no se tiene. Entonces, si eso es con un sector que está aquí en las ciudades, que puede mirar una actividad que nace en zonas muy alejadas de la geografía, en las que muchas veces ni siquiera hay presencia del Estado, pues eso sí que es complicadísimo de medir. Ha habido muchos intentos desde hace mucho rato. Yo me acuerdo del trabajo de Salomón Kalmanovich, que fue mi profesor desde la década del 70, tratando de medir la economía subterránea, se llamaba en esa época. Subterráneo, Y sí, señor. eso ha cambiado y los estudios se los van reevaluando y va cambiando. Lo que sí se conoce hoy en día más es la organización industrial del narcotráfico, se conoce un poco más. Pero vamos a los otros temas que planteaba. Colombia siempre ha comprado más que lo que vende al exterior. No. Hemos tenido periodos en los cuales la balanza comercial es superavitaria. Pero digamos que lo que pasa es que en el fondo ese no es un problema para un país salvo que sea muy grande ese déficit, que sea inmanejable. Colombia tuvo balanza comercial superavitaria en épocas recientes como hasta el año 2013-2014 y se nos volvió muy negativa con la caída del precio del petróleo en el choque petrolero de 2015. Pero tengamos en cuenta esto. En el sector externo, la variable que es más importante incluso que la balanza comercial se llama el saldo en cuenta corriente.
Y el saldo en cuenta corriente, ese sí es deficitario de larga trayectoria, pero más que por la balanza comercial, es por la balanza de renta de factores. Sobre todo por ahí, ese es uno de los factores, la balanza de servicios negativa, es más lo que exportamos que lo que importamos. Pero démonos cuenta lo siguiente, cuando la balanza comercial es negativa, significa que entran menos dólares al país que los que deben salir y por lo tanto ese es un factor que devalúa la moneda. O sea, la moneda, el dólar cambia por muchísimas cosas, algunas por razones objetivas como es. Hay menos oferta en el mercado frente a la demanda y entonces el precio sube. Es un precio, en particular porque nosotros tenemos un sistema que se llama un sistema de flotación de la tasa de cambio, es decir, que es por oferta y demanda que se mueve el precio de la divisa. Pero internacionalmente la divisa se mueve, el dólar se mueve por muchísimos factores, muchos factores. Entre otros, los factores políticos que tú mencionabas. Es claro que el dólar se empieza a mover acá cuando la campaña electoral se pone tan complicada como se puso ese enredo de campaña que tuvimos, pues eso hizo que el dólar fuera gradualmente subiendo también. Pero también, el año pasado, cuando perdimos el grado de inversión. ¿Y por qué subiendo, Hernán, discúlpeme, y no rebajando si Petro es más de corte izquierdista? No inventamos política, esto... no, por eso. No, John Es Flavio, que no aquí no es de política, Carlos. aquí no vamos a hablar de política, John Flavio. ¿Por qué subir y no Cuidado. bajar? Espérate, de todos lo manejamos Vamos a hablar de política. Manejamos la siguiente tónica. Cuidado. Las variables políticas juegan un papel importante de contexto, como lo comentaba Carlos en su intervención de la sesión anterior. Y eso significa que hay variables que son sensibles a la situación política. Cuando la situación política se ve compleja por una campaña como la que tuvimos, eso hace que haya inversionistas que piensen en que es mejor no estar invertidos en Colombia. Y eso hace que puedan sacar capitales. Entonces, esa es una variable que hay que tener en cuenta. Hay montones de variables que también tienen que ver como los propios resultados económicos del país. Hemos hablado del déficit fiscal, del déficit en cuenta corriente. Esas dos variables pueden incidir en que también los analistas internacionales digan, ese país va a perder su grado. Nosotros tenemos los grados de calificación. Creo que la primera vez que yo intervine aquí en un conversatorio fue... Claro, hablamos sobre riesgo país. Entonces, cuando los analistas perciben eso, se empieza a reflejar en la tasa de cambio. Y el año pasado Colombia perdió el grado de inversión y eso hizo que desde antes la tasa de cambio también empezara a aumentar. Hoy en día ya no pega esos saltos tan gigantescos que pegaba hace unas décadas, porque se dice que los mercados descuentan anticipadamente lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Que hay analistas que tienen, o empresas que tienen el análisis económico del que estamos comentando, y ven que la situación del país se está deteriorando porque el déficit fiscal está aumentando mucho, porque la deuda externa está aumentando mucho, porque el déficit en cuenta corriente está aumentando mucho y no logran bajarlo. Entonces empiezan a sacar la plata gradualmente. Pero esa sacada plata gradualmente es un aumento de la demanda de dólares que hace que el precio vaya subiendo también. Entonces, pues, variables como el riesgo soberano hacen que también la tasa de cambio se mueva. Pero también hay otros factores como, por ejemplo, el precio de los productos básicos. Hace unos años ocurrió una cosa muy curiosa. Cada vez que aumentaba el precio del petróleo, bajaba el precio del dólar. Y hay un periodo en el cual se comportan completamente de forma simétrica. Uno mira y son dos ondas que se van moviendo en direcciones contrarias, pero simétricamente. ¿Por qué ocurría eso? Porque Colombia, el petróleo es el 40% de las exportaciones de Colombia. Entonces, en la medida en que aumentaba el precio del petróleo, todo el mundo anticipaba que iban a llegar más dólares y el precio bajaba. ¿Sí? Es una cosa muy particular. Ese ciclo no está funcionando actualmente porque han entrado a jugar otra serie de variables en el mercado. En el periodo más reciente, una de las variables que está incidiendo es la inflación. ¿Por qué? Porque los países tienen que aumentar su tasa de interés para combatir la inflación. Pero cuando un país
se llama Estados Unidos y se anticipa que vamos a mover la tasa de interés, mueve todos los mercados, no solamente el dólar, sino las bolsas de valores. Eso se vuelve un zaperoco a nivel mundial, los mercados financieros. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, de nuevo, cuando aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, mucha gente piensa, vamos a irnos a invertir allá porque la tasa de interés está mejorando allá. Va a mejorar, porque la decisión del Banco Central significa que todas las tasas de interés van a subir. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde salen esos recursos? Pues salen de todas las economías en donde están invertidos. Sobre todo las economías emergentes son muy sensibles a eso. Entonces empiezan a salir capitales para irse a invertirse en Estados Unidos. Y entonces, de nuevo, lo que hacen los países para eso, ¿cómo tratan de evitar eso? Aumentando más la tasa de interés. Entonces, los países como Colombia tienen que aumentar la tasa de interés por dos razones. Una, para controlar la inflación, y dos, para evitar que salgan más capitales de los que deberían salir como consecuencia de los movimientos internacionales de las tasas de interés. Pero también pueden moverse las tasas de interés por múltiples otros factores. Es decir, eso es una variable que es muy, muy sensible a muchísimas cosas, a la guerra de Ucrania, mueve los mercados internacionales, ¿sí? Un gobierno que tenga un escándalo que destapen en Inglaterra, eso puede mover las tasas de cambio. Entonces, hay muchos factores que pueden mover las tasas de cambio. No es una actividad puramente especulativa. Actualmente la tasa de cambio, lo decían algunos analistas en Colombia, puede estarse moviendo por la incertidumbre que hay en torno a las reformas económicas que vienen en Colombia, que está anunciando el gobierno, que va a asumir el gobierno dentro de un mes exactamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque los mercados dicen, va a haber reforma tributaria, pero ¿esto por dónde nos va a pegar? El candidato ganador dijo tal cosa, el economista asesor de él dijo tal otra, el nuevo ministro de Hacienda está diciendo tal cosa. Entonces, todo eso genera incertidumbre. En este momento hay una incertidumbre muy grande en materia tributaria en Colombia, y entonces todo eso también contribuye a generar eso. Pero lo que está ocurriendo esta semana, por ejemplo, es en parte por el aumento en la probabilidad del riesgo de recesión en Estados Unidos. ¿Sí? Curiosamente. Y entonces la gente pregunta, ¿pero por qué si va a recesión en Estados Unidos la gente va a ir para allá? Porque eso significa que un efecto en esta economía global en la que estamos, lo que puede ocurrir es que la recesión de Estados Unidos genere el problema que hay en Europa, que también está al borde de una recesión. Puede venir una recesión mundial, y en ese caso de nuevo se busca el mercado más seguro. Es lo que los analistas, los expertos financieros llaman el flight to quality. Los recursos van a donde los riesgos sean menores, donde los riesgos soberanos sean menores. ¿Eso es lo que llaman fondos golondrinas? No. Es el barco de gran calado que arrastra a los pequeñitos, las canoas pequeñas. Sí, el flight to quality es ante una situación de incertidumbre global, nos vamos a donde haya menos riesgos. Claro. Y los menos riesgos son los países desarrollados como Estados Unidos. Estados Unidos, por excelencia, sigue siendo el país de menor riesgo a nivel mundial desde el punto de vista económico. Los capitales golondrina tuvieron su auge hace mucho tiempo, ya hoy en día no son tanto. Eran capitales que andaban justamente buscando en dónde había las mejores rentabilidades y se iban para allá. Pero ante cualquier cambio volaban. Entonces se llamaban, por ejemplo, capitales golondrina, eran muy, muy nerviosos. Ante cualquier cosa volaban, y cuando volaban generaban unos sobresaltos impresionantes en las economías, porque salían masivamente. Por eso les decía que hoy en día los analistas dicen que descuentan anticipadamente los efectos de las decisiones o los efectos de la recesión. Los van descontando anticipadamente. ¿Qué significa eso? Que tienen buenos análisis económicos, y al prever que algo va a ocurrir, empiezan a tomar decisiones que van afectando mercados como la tasa de cambio. Cuando los capitales golondrinas salían masivamente. Sí, claro. Y entonces eso sí generaba un choque impactante que generaba unas devaluaciones masivas enormes, Recordemos de pronto el caso de Argentina,
a finales del siglo pasado, cuando pusieron el corralito. El corralito. ¿Por qué pusieron el corralito? Justamente para frenar la salida de capitales tan masiva que había. Porque cuando eso ocurre, le genera una devaluación masiva, una devaluación del 50 al 60%, que obviamente tiene unos efectos nefastos sobre la economía. Casi que normalmente una economía, cuando se viene eso encima, pues tiene que tomar medidas muy drásticas. Hace poquito, hace 4, 5, 6 años, en Turquía hubo un problema cuando el gobierno se declaró como continuo, una autocracia. La autocracia, sí. Entonces hubo una salida masiva de capitales que hizo que la lira turca se devaluara como en un 60%. ¿Qué le tocó hacer al gobierno? Aumentar la tasa de interés, justamente, y la aumentó de una manera salvaje. La tasa de interés llegó al 40%, una cosa así, la del Banco Central, para poder contener esas salidas de capitales. Entonces son muchas las variables que pueden afectar temas como la tasa de cambio. De ahí, de nuevo, la importancia de recalcar la importancia del contexto, de mirar los contextos para poder tomar decisiones. Un empresario que tenga una visión de qué está pasando con la tasa de cambio, más o menos, porque son variables, de nuevo, son variables tan complejas que no hay quien las entienda cabalmente. Entonces mañana cojan 2 o 3 analistas y miren, y cada uno está diciendo una cosa de qué es lo que puede estar pasando con la tasa de cambio. Entonces, eso puede permitir que las empresas tomen unas decisiones como más, por lo menos más de precaución y con más oportunidad. Dice, bueno, tenemos todavía dos manos levantadas, Albeiro y luego a Jorge Loza. No tenemos mucho tiempo porque acuérdense que el tiempo en televisión es corto. Entonces, Albeiro, te escuchamos. Buenas tardes, gracias Hernán y Carlos por esta alocución tan espectacular y tan enriquecedora. Mi pregunta es muy breve. El sistema financiero obviamente se ve afectado por los temas de la recesión. Hay menos empleo, disminución del empleo, gente que tiene créditos y está pagando esos empleos que no va a tener cómo hacerlo. Y de igual forma las empresas medianas o pequeñas. ¿Cómo reacciona el sistema financiero? ¿Cómo debería reaccionar para que esto se controle? Y quienes tengan créditos, voy a mencionar algo de vivienda, por ejemplo, no se vean afectados frente a la posibilidad de pérdida de sus bienes. Y de igual forma las empresas. Gracias. Albeiro, muchas gracias por la pregunta. Si tomamos la experiencia, bueno, normalmente lo que ha venido ocurriendo en Colombia, en países como Colombia, es que las entidades financieras le ofrecen a sus usuarios del crédito un seguro de desempleo. No es el seguro de desempleo tradicional que tienen los países desarrollados, es un seguro muy particular, pero ellos lo llaman seguro de desempleo. Y ese seguro de desempleo consiste en que si una persona pierde su empleo, el seguro paga las cuotas del crédito durante un periodo de tiempo determinado, normalmente entre 6 meses y 1 año, dependiendo del tipo de seguro. Esa es una opción. Hay bancos que, mejor dicho, están obligados a ofrecerle al cliente y el cliente toma la decisión de hacerlo. Hay personas que no lo toman. Si no lo toman, pues ahí normalmente cuando las personas no toman esos seguros, lo que pasa es que la tasa de interés que le cobran es un poco más alta. Entonces es una forma en la cual, en cierta medida, a través de la tasa de interés, los bancos van descontando un poco el mayor riesgo que implica una persona que no tiene ese seguro. También hay situaciones excepcionales que están orientadas a evitar que se presenten esos problemas con el sector. Con la crisis de la pandemia, que fue una crisis, pues como vuelvo y lo repito, totalmente anómala, sui generis, eso no teníamos un precedente como eso, el gobierno, de acuerdo con el sector financiero, tomaron la decisión de congelar los créditos de la mayor parte de sus clientes, empresas y particulares. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí los créditos que tenía me los congelaron y eso fue una maravilla. No los necesitaba, pero pues ¿qué ocurre en ese caso? Pues que le ayudan a la gente en una situación que está muy complicada
a formar un colchón de ahorro o a comprar cosas que de pronto no podía comprar por, qué sé yo, cualquier situación. En este caso, la pandemia nos obligó a todos a comprar cosas que no comprábamos antes, como los tapabocas, los guantes al comienzo, comprar los líquidos para la entrada, un montón de cosas que no estaban previstas inicialmente en nuestro gasto. Bueno, eso le permitió a la gente financiar ese tipo de cosas. Pero tuvo un beneficio muy grande sobre el sector financiero, que fue mantener la calidad de la cartera sana. Y esto se hizo sin que repercutiera en costos de mora, ni costos, ni aumento de las calificaciones de riesgo de los clientes, nada. Y a las empresas obviamente también la favoreció muchísimo porque les permitió acomodar su flujo de caja durante un tiempo, porque eso incluso para las empresas lo prolongaron un poco, y para personas naturales que lo requerían también le prolongaron un poco esta situación que fue excepcional. Ahí como esos mecanismos, podría haber otros adicionales, pero normalmente los bancos tienen una protección que es la constitución obligatoria de reserva. Ellos normalmente, desde el día 1 que le otorgan un crédito a una persona, pueden empezar a constituir reservas si así lo quieren, si así lo tiene su política de riesgos interna. Pero cuando un cliente se quedó en mora un mes, automáticamente, allí sí por supervisión, por regulación, tiene que empezar a constituir reservas. Entonces, muchas veces, luego ya digamos eso, esa parte se ha modernizado, y hoy en día tienen modelos muy sofisticados para establecer los niveles de reservas que deben acumular. Y hoy en día lo que ocurre en la práctica es que los bancos tienen unos colchones de protección muy grandes para afrontar eventualidades como esa. Solamente en un caso de crisis financiera muy drástica podrían verse en situaciones de riesgo, pero en caso contrario, el hecho de que le falle el 10% de la clientela en su cartera, pues no debería tener unas repercusiones muy de fondo. Bueno, no nos quedan sino 3 minutos, pero entonces, Jorge Loza desde Lima, también te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Y bueno, quería enfocar un poquito, ya que el tema es contexto económico y en algún momento se tocó las responsabilidades del Estado para darle soporte a ciertas operaciones. Y justo dentro del debate con algunos colegas, veíamos cómo las entidades gubernamentales a veces hacen un cálculo erróneo, hacen una pésima medición del riesgo, ¿no? Más aún cuando tienen que actuar con variación de actores, es decir, el sector minero, por ejemplo, ¿no? Jala una buena cantidad de la población hacia el sector en sí y lo saca de un rubro en el cual anteriormente pudo haber estado, puede ser agricultura, pesquería, textil, etcétera, y lo saca del mercado. Por lo tanto, hay una pérdida también de capital humano que va a generar rentabilidad en esos sectores. Y lo otro es el impacto pasivo que pueda generar una industria determinada cuando hace un mal cálculo también de los pasivos de mediano a largo plazo. Y digo de largo plazo porque a veces miramos al próximo año, más no así estamos mirando ni dentro de la década ni próximos años. ¿Cómo ves que debería trabajarse la gestión del riesgo con una visión un poquito más alargada para poder hacer buenos cálculos, buenas estimaciones y dar una muy buena orientación para definir estos pasivos que finalmente van a impactar en la economía e inclusive en los ingresos del día a día? Le estás pidiendo a Hernán que se vuelva pitoniza y eso sí es muy difícil. Dale, Hernán, disculpa dale. la pregunta. No, Jorge, muy bien. Pues yo creo que es bastante compleja la pregunta. Yo diría que los gobiernos vienen avanzando, pero en general en el tema de medición de riesgos. Eh, lo conozco pues porque en el caso de seguros, por ejemplo, el tema de riesgos catastróficos, que es el principal riesgo que debe afrontar un gobierno, se viene trabajando muy de la mano con aseguradoras y con empresas especializadas en temas de medición de riesgos de ese estilo. En riesgos ambientales también se vienen trabajando. Los riesgos económicos, yo diría que se están trabajando, pues lo trabajan normalmente los ministerios de Hacienda, los departamentos de planeación nacional, eh, los vienen trabajando, pero pues hay situaciones en la economía que son
que son siempre choques inesperados, como lo tenemos, nosotros hemos tenido choques recientes en Colombia. Uno fue el choque petrolero, nadie se imaginaba eso después de tener petróleo a 120 que bajara a $30, eso no esperaba nadie, eso nos dio muy duro. Y el otro riesgo pues fue el de la pandemia, pues ante eso no hay modelos, no hay cosas sofisticadas que valgan la pena. Yo diría que en general en Colombia los empresarios vienen teniendo cada vez un mejor análisis de riesgos económicos. Los grupos, como lo decía hace un rato, han generado unidades de análisis muy sólidas que ya no solamente le brindan información al interior a su grupo, sino hacia afuera. Inicialmente lo vinculaban a sus clientes de esa información y entonces hoy en día la están brindando hacia afuera. Y hoy en día los empresarios que quieran pueden tener acceso a montones de información de riesgos, de tendencias. El problema de pronto es cómo leerlos. Y yo creo que, pues para rematar, me parece un punto que habíamos comentado con Carlos la otra vez, y es cómo hacen los empresarios o cómo deben hacer los empresarios para abordar ese tema del contexto económico si no son economistas, si no son expertos, si son los dueños de los que les gusta hablar a Carlos para entrar en el argot de zona segura. ¿Cómo hacen las personas? Y yo le decía, mire, pues hay muchas cosas, ¿no? Depende del tamaño de la empresa, puede montar una unidad de análisis económico si tiene el dinero para hacerlo, pero muchas empresas no lo tienen, entonces hay muchas alternativas. Y una de ellas es, pues, tratar de entender un poquito, retomando la frase inicial que leí de John Kenneth Galbraith, de entender un poquito esas cosas que están ahí y que me afectan. Porque si no me afectaran, pues no me importaría. Pero si me afectan, ¿por qué no voy a tratar de entenderla? Y un ejemplo que nos viene muy al caso. En febrero del año 2020, creo que ninguno de nosotros los que estamos hoy acá reunidos tenía ni idea de que era un virus, o que era el COVID-19, o que era una tasa de reemplazo, o que era tantos términos que hemos aprendido en torno a la pandemia. Hoy en día cualquiera de nosotros puede sostener una conversación sobre el tema de la pandemia y entendernos. ¿Por qué? Porque apropiamos un conocimiento que antes no teníamos, pero por la fuerza de las circunstancias lo tuvimos que aprender. O poníamos un ejemplo que en Colombia hace unos par de décadas la gente que sabía la Fórmula 1 eran poquitas personas. Pero entró Juan Pablo Montoya a la Fórmula 1 y todos nos volvimos expertos en Fórmula 1. Todos sabíamos el tema de los pits y la estrategia y no sé qué, las llantas, que si son las húmedas, si son las de piso liso, nos volvimos expertos en esos temas. Y lo mismo ocurre si hay una figura nacional que es un beisbolista o que es un tenista, porque cada uno de esos deportes tiene su complejidad, sus términos, sus reglas, que no son fáciles de entender para un novato, para un neófito. Pero la gente hace el esfuerzo de entenderlas y las puede entender. ¿Por qué no hacer el mismo esfuerzo con la economía? Si la economía es algo que me puede golpear en el bolsillo. Y hay muchas formas de hacerlo. Pues simplemente una cosa básica como la lectura diaria de un periódico especializado en temas económicos. No puede ser, si lee inglés, perfecto, el The Economist o el Financial Times, o si no lee, pues aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos el Portafolio, tenemos la República, están informando continuamente sobre temas económicos, o las redes que hoy en día están llenas de informes económicos, de podcast, de videos, etcétera. Son muchas las herramientas que me permiten a mí irme familiarizando con las cosas e irlas entendiendo. O por qué no tener acceso a una agremiación. Normalmente todos los sectores empresariales tienen agremiaciones. Y parte de lo que cumplen, de la función que cumplen las agremiaciones es la dispersión de conocimientos, el acceso al conocimiento básico que deben tener las personas que están en ese sector, porque también cada sector tiene unas variables que son importantes, más relevantes para tener en cuenta en el análisis. Hay publicaciones especializadas, hay seminarios que son abiertos, por ejemplo, centros de pensamiento, como en el caso de Colombia, FEDesarrollo o ANIF,
que hacen eventos periódicamente en los cuales analizan la economía en su conjunto, etcétera. Hay múltiples formas y la invitación es a que puedan acudir a cualquiera de ellas, pero en todo caso empezar a incorporar ese elemento en su visión normal de negocio, en su visión normal de riesgos, porque pues eso termina afectando a todas las empresas, cualquier decisión que se esté tomando, bien sea por el gobierno o incluso una decisión internacional nos puede afectar. Muchas veces la gente pregunta, ¿y la guerra de Ucrania qué tiene que ver con que están hablando de una calamidad nutricional, una calamidad alimentaria, una catástrofe alimentaria? ¿Por qué están hablando de eso? ¿Y eso cómo nos va a pegar? Pues hombre, si uno se pone a mirar con un poquito de detenimiento va a encontrar que sí, que hay muchos canales que pueden llegar a eso. Y si yo estoy en el sector de alimentos, por ejemplo, en mi negocio es ese, pues eso me va a pegar necesariamente. Entonces, la invitación es a no mirar la economía como una cosa ya de los expertos, de los gurús, y entender un poquito la frase de Galbraith, que entender la economía es entender buena parte de nuestra vida. Nos vas a regalar esa bibliografía. Yo se las comparto a los asistentes y a todas las personas que se conectan después a través del blog. Nos hemos pasado de tiempo, pero es que esto está súper apasionante. Es que esto da para muchas cosas, pero es muy difícil en 1 hora y media, y lo vaticinamos al principio, poder abordar todo y poder comprender todo y poder darle como un cierre, pero pues yo creo que acabas de dar el mejor cierre posible, y es: hay que adquirir cultura económica, nos guste o no nos guste, por la fuerza de los acontecimientos para nosotros como ciudadanos del mundo, o sea, no es colombianos sino de todos, pero también por nuestra propia responsabilidad en lo que hacemos, que es a ayudarle a ver en perspectiva y prospectiva a nuestras organizaciones qué es lo que está pasando en el mundo y cómo puede afectarnos. Hernán, muchísimas gracias. Yo les voy a compartir uno de los 2 regalos que les dijimos que íbamos a darles. Tómenle por favor un print screen a ese código QR. Lo que estamos haciendo desde hoy y hasta el 30 de agosto es un regalo para todos los que están aquí conectados y también para sus clientes o para sus empresas. Es que hemos diseñado en Zona Segura un instrumento para evaluar el estado del modelo de riesgos. Y lo decimos claramente: para conocer, entender y controlar el valor del riesgo, no el riesgo, sino el valor del riesgo, tenemos que tener un modelo de riesgos. Y ese modelo de riesgos tiene unas etapas de maduración y unos requisitos, por así llamarlos, que no son de norma, sino de simple lógica. Acabamos de hacer un instrumento. Ese instrumento está servido para ustedes. Úsenlo. Es llenar unos datos, y con esos datos nosotros nos ponemos en contacto con ustedes en cualquier parte de la geografía de Iberoamérica para hacer una cita, y una vez que llenen, son 6 aspectos y 28 preguntas. Esos 6 aspectos y esas 28 preguntas resueltas generan un informe. Al final, después de resolver las 28 preguntas, dice generar informe. Cuando genera el informe, hay la posibilidad de convertirlo en un PDF. Guarden el PDF, por favor. Y cuando guardan el PDF, nosotros entonces nos ponemos en contacto con ustedes, con el dato que nos dejaron, por el correo electrónico y su número celular, y un consultor de Zona Segura se pondrá en contacto con ustedes para ayudarles a leer ese PDF, que es un radar del estado de evolución y de brecha de su modelo de riesgos. Es algo que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes, y esperamos que lo usen
y abusen de él si quieren, no tenemos ningún problema en el sentido en que pueden compartirlo con sus colegas, con sus amigos, con los empresarios con los que tienen algún contacto como consultores o con las empresas para las cuales ustedes trabajan, o los gremios a los cuales ustedes pertenecen. Ese es un regalo. Y el segundo, si ya le tomaron la foto, pues voy a dejar de compartir pantalla. Y el segundo regalo es el siguiente, y es que nosotros, a partir de hoy y hasta el 25 de agosto, todos los conversatorios que hacemos, que van a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 6 y media, sumados, si ustedes asisten a todos los conversatorios muy juiciosos, llenan una asistencia que entre otras tengo que mandarles, pero no he podido, no sé dónde está, voy a buscarla. Es un formulario que está en Google. Dios mío, espérese que tengo que buscar el enlace. Aquí está el enlace. Copiar. Se los voy a poner en el chat. ¿Por qué es importante este registro? Aunque es válido el registro que hagan en el código QR. ¿Todos ven ahí el formulario en el chat? Listo. Sí. Perfecto. Sí, Llenen se ese ve. formulario Gracias. y ese es el formulario de asistencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de hoy y hasta el 25 de agosto vamos a ver, hoy vimos economía, dentro de 8 días vamos a juntarnos con una persona súper brillante, se llama Diego Andrés Trujillo, él es abogado, tiene 3 maestrías en Derecho Comercial, en Derecho Administrativo y en Derecho Empresarial, en la Universidad de Louvain, la Universidad de París también. Es un abogado colombiano. Vamos a hablar sobre contexto normativo legal y gestión de riesgos dentro de 8 días. Luego vamos a hablar sobre contexto social, luego contexto ambiental, luego contexto tecnológico, luego vamos a hablar, invitamos a Luis Fernando Rodríguez, que por ahí está, entre los asistentes. Luis Fernando, un placer. Gracias por acompañarnos. Vamos a invitar a Luis Fernando Rodríguez a que nos hable sobre seguridad desde lo humano también. Vamos a tener a Lida Betancourt para hablar sobre gestión de riesgos y grupos de interés. Y después de tener todos esos conversatorios, vamos con APLUS, el ente certificador español, vamos a hacer un taller con todas las variables que hemos aprendido que vamos a aprender durante todos estos conversatorios, vamos a hacer un taller de análisis de contexto. Y hecho ese taller de análisis de contexto, vamos a poder obtener una certificación de analista de contextos. O sea, es un valor agregado de esa fidelidad que tienen ustedes con nosotros en este espacio, que lo hacemos con muchísimo cariño para mantener esta comunidad unida de preguntas y respuestas en cualquier momento. Saben que en Zona Segura encuentran, necesitábamos hablar con Enrique Baldovino, pues no tengo el contacto de Enrique Baldovino y ahí lo tengo. Necesitamos hablar con Luis Cachay en Perú, aquí está Luis Cachay y se lo pasamos. O sea, nosotros no derivamos nada distinto de tener esta comunidad viva que nos mantiene actualizados, primero que todo, vivos en querer aprender y conocer y construir conocimiento. Y tercero, pues fortalecer estos lazos que en medio de las crisis que siempre pensamos, que anunciamos y que nada que llega, pero cuando lleguen, pues vamos a estar muy fortalecidos en poder encontrar soluciones en conjunto. Muchísimas gracias por su confianza, por su cariño de parte de Zona Segura. Gracias, Hernán, mil veces por tu concurrencia. Te esperamos molestarte por allá, muy entrado el segundo semestre, para que hablemos sobre contratos sociales. Ese es un tema que tenemos
pendiente del nuevo contrato social, porque es evidente que el mundo está girando hacia allá y no podemos sustraernos a esa realidad y tenemos que entender qué es eso en términos, yo sé que a Jorge Loza el tema le gusta muchísimo también, entonces se emociona cuando ya le vi la cara emocionado cuando hablamos del tema y listo, entonces ahí tenemos. Ya saben que esto queda grabado, lo colgamos en el blog de Zona Segura. Inviten a sus colegas también a que se conecten dentro de 8 días. Y si no se conectaron hoy, pues que entren a la página, al canal de YouTube, vean el conversatorio que tuvimos hoy, se pongan a tono y entonces a partir de la próxima semana se inscriban en la serie de análisis de perspectivas para la gestión de riesgos y se puedan graduar en en agosto, como esperamos que se gradúen muchos de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, estoy absolutamente feliz porque hoy no hablé casi. Chao, que tengan una feliz noche. Chao. Chao, chao. Buenas noches para todos. Cuídense Chao. mucho. Chao, Muchas buenas noches a gracias. todos. Un abrazo. Igualmente, bendiciones Muchas para todos. gracias, un abrazo. Saludos desde Gracias, Dominicana. Albeiro. Gracias. Chao, chao. Andrés Hola, Alfredo, hola Carlitos, ¿cómo vas? ¿cómo te sentiste? Bien, muy bien. Un poquito, estaba contándoles acá que la economía no es muy fuerte, doctor Hernán, pero bien, muy bien explicado, bien enriquecedor, entonces súper, ¿no? Ahí estamos conectándonos totalmente. Muchas gracias. Andrés lo tenemos invitado para la primera semana de septiembre, porque Andrés tiene la primera o segunda semana de septiembre, Andrés, te dije la primera, ¿cierto? No recuerdo, no hemos Súper. cuadrado, ¿sí? Estamos, porque Andrés es experto en prospectiva. Qué bueno. En prospectiva, y entonces vamos a hablar de prospectiva. Es una persona que lleva años y tiene una experiencia muy bonita acompañando incluso al Departamento Nacional de Planeación y a instituciones grandes de la República de Colombia en ese tema. Ha trabajado en Argentina, en muchas partes en América Latina, y lo tenemos invitado por allá en septiembre para que hablemos de prospectiva. Listo. Muchísimas gracias. Descansen y nos vemos dentro de 8 días. Hernán, una vez más, mil gracias. Gracias, Mil Carlos. Gracias, gracias. don Hernán. Chao, chao. Chao, chao.